social de Rother, de la teoría del locus of control, que es algo que hemos estudiado en psicología básica, ¿no? Todos, y que nos dice que aquello del locus of control interno o locus of control externo, para decirnos que si tenemos un locus of control interno, tendremos la expectativa de que nosotros tenemos un control sobre nuestro entorno, de que nosotros podemos ser dueños de lo que nos pasa, y el locus of control externo quiere decir lo contrario, tenemos la expectativa de que no controlamos nuestra vida, lo que nos pasa, el entorno. Entonces, tanto en un caso como en otro, la teoría postula que tener esa expectativa crea esa realidad, ¿no? Por lo tanto, esa frase que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, sería cierta, ¿verdad? Y es lo que, de otra manera, nos está diciendo lo que es tener una expectativa y la creación de una respuesta que es involuntaria o automática, porque esto llevaría mucho tiempo explicarlo bien, qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, cuando vamos al doctor, la expectativa de que nos vamos a curar, los que creemos o los que creen en la medicina tradicional, que quizás aquí, no lo sé si serán muchos, pero si tienes la expectativa, yo creo que sí, un poco, ¿no? Todos pues, hemos hablado de integración y de que una cosa no quita la otra, ¿no? Hemos escuchado muchas frases en este sentido. Pues cuando vamos al doctor, la expectativa de que nos vamos a curar provoca la respuesta involuntaria de la cura. ¿Y dónde actúa el efecto placebo? Tercera pregunta. Pues allá donde tengamos expectativas. Y yo os hago la pregunta, ¿se pueden no tener expectativas? Fijaros qué pregunta. Yo no la voy a responder, pero sí que supongo que todos percibimos que las expectativas pues, nos acosan o son parte nuestra, ¿no? Es la gasolina del cerebro, es de lo que se alimenta el cerebro, ¿verdad? Vosotros como asistentes a este congreso tenéis unas expectativas que os hicieron apuntaros a él. Los organizadores lo hicieron en base a unas expectativas, a unas creencias, porque si no, pues no lo hubieran hecho. Y yo como presentador de una comunicación pues también las tengo, porque si no, no lo hubiera hecho. O sea que están determinando constantemente las expectativas, lo que hacemos. Y en este sentido el lenguaje nos puede engañar o nos puede llevar a autoengaño, porque incluso en esas situaciones en las que decimos que no tenemos expectativas, como cuando el depresivo dice yo no tengo ninguna expectativa respecto al futuro, es un autoengaño, porque claro que la tiene la expectativa, lo que pasa es que es negra, es negativa. O la postura de persona madura que dice, bueno, yo he aprendido a no esperar demasiado de las personas y de las situaciones, a no tener demasiadas expectativas. Le podríamos decir que el no esperar demasiado es una expectativa, de igual manera que lo es el esperar mucho, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas están por todas partes, está siempre presente y el efecto placebo, por consiguiente, lo estaría también. Y quizás un punto muy esencial de la presentación que os quiero hacer es esta pregunta, ¿no? ¿Y a qué malos entendidos, o peor aún que un malentendido, nos puede llevar el efecto placebo? Bueno, el efecto placebo no es ningún secreto de que se basa en un engaño. Fíjate si mi abuela hubiera asistido a este congreso y me escuchara decir que las pastillas que ella se toma no son lo que la curan, ¿no? Bueno, yo creo que iba a tener un problema con ella. El efecto placebo se basa en el engaño, en cierta medida, pero lo malo es si
los sanadores o los terapeutas también caemos en el engaño, del efecto placebo, ¿no? Y con ello damos la responsabilidad de la mejoría a quien no la tiene. Este es el problema. Si la damos al exterior en vez de a la persona, ese es el problema. Y eso puede ocurrir en la medicina tradicional o en la medicina alternativa o holística. No por ser alternativa, una medicina o una forma de hacer nos libra del problema. No por estar envuelto de una manera diferente es una garantía de ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría citar a Manuel Villegas cuando dice que todo problema mental o dificultad psicológica se puede entender como un ataque a la libertad de la persona. Si insistimos en la terapia o el terapeuta, sea tradicional o alternativo, como agente curador, ese problema de la falta de libertad se ahondará. Podemos hacer más intensa la dependencia de la terapia, de la pastilla, del sanador, de la maravillosa técnica que nos está, que está utilizando el terapeuta, creyendo que realmente es eso lo que nos cura, cuando no es así. Muchas de las nuevas terapias a mí me recuerdan a anuncios de detergentes con palabras altisonantes, muy técnicas y quizás en un idioma que es muy sugestivo y que en realidad está haciendo explotación de este fenómeno y porque funciona, el efecto placebo funciona. Pero lo importante es acabar situando en el centro de la terapia a la persona, ¿no? Esto lo habéis dicho muchos ponentes, creo que lo habéis dicho todos, y no a la terapia o la técnica que está utilizando. Bueno, con Miquel compartimos por ser miembros del grupo de hipnosis del Colegio de Psicólogos de Cataluña, y con la hipnosis nos encontramos mucho que ocurre precisamente esto de lo que estoy quejándome, ¿no? Que se le pone a la terapia, a la hipnosis en el centro de escena, cuando ese es un error, ya vamos mal, ¿no? Cuando alguien llega y dice hipnosis, yo quiero hipnosis, pues sería análogo a cuando alguien llega al médico y dice yo quiero una pastilla. No vamos bien, vamos a empezar de otra forma, ¿no? En definitiva, en el centro tiene que estar el paciente y el terapeuta en este sentido, un buen terapeuta sería como un buen árbitro. ¿Quién es de fútbol o de lo que sea? ¿Quién es el buen árbitro de fútbol? ¿Quiénes son los mejores árbitros? Los que pasan desapercibidos. Eso es, los que pasan desapercibidos. Y si bien cuando viene un cliente o un paciente a vernos, lo que quiere es que tomemos mucho protagonismo, que seamos nosotros los que solucionemos el problema, y es inevitable el tener que tomarlo en un principio un cierto protagonismo. Eso no debe ser más que un principio del que nos tenemos que alejar lo antes posible o lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para que, igual que hace buen árbitro, los protagonistas sean los jugadores y el juego del fútbol, y no nosotros. Y esto lo dice Haley, las mejores terapias son esas en las que el paciente, cuando acaba, dice ¿y sabe usted lo que me ha ayudado a superar realmente el problema? Y entonces el terapeuta Consuelo dice, a ver, dime, pues cuando me encontré a mi vecina y me dijo, pues tienes que hacer esto. Y se mata el ego. Pero esas son las mejores. Porque quizás el terapeuta ha ayudado en algo, creando un contexto a que ese encuentro con la vecina haya sido significativo, pero no es consciente.
no es consciente de ello. Y es así como debe ser. ¿Por qué? Porque, ¿y dónde está la magia del efecto placebo? Porque en la creación de ese contexto en el que el paciente pasa a creer de la cura como algo exterior a él, a la cura como algo que es consustancial a él y que es él el que provoca, en ese acto está realmente la magia del efecto placebo y del terapeuta, que ayuda a crear ese contexto en el que eso ocurre. El descubrimiento de la persona de que lo importante no es en lo que se cree, ese algo en lo que se cree, sino el hecho de creer en algo. Y que eso es lo que él aporta. El hecho de, como dice Feixas, reconocer que no hay terapia exitosa en la que no se le devuelve el poder al paciente, en la que no se le devuelve el protagonismo al paciente. No hay éxito si eso no ocurre. Y por lo tanto la terapia acaba siendo algo que acaba siendo hasta olvidado en la biografía, en el devenir de la persona, porque acaba siendo integrado, ¿no? Tú hablabas, Miquel, de la integración y de lo que no se integra, que vuelve.